Carlos Fara, muy buenos días. Aquí Alejandro Gomel y todo el equipo de Modo Fontevecchia los saludan. Bueno, ¿qué está viendo de lo que sucede? Dos cuartos intermedio, la calle caliente. ¿Qué ese primer análisis se puede hacer de lo que está pasando? Bueno, a ver, me parece que todo el proceso legislativo tiene que ver con una gran improvisación y desprolijidad, ¿no? Por parte del oficialismo, Sí, porque se sin aviso. supone que uno va al recinto cuando ya tiene Listo, las listo. cosas cerradas, ¿no? Cuando ya está la cosa totalmente abierta. Es muy probable, ¿no? Que la ley en votación en general no tenga problemas, pero pues, como comentaban ustedes recién, después viene una larga discusión por la votación en particular, que puede terminar, digamos, deformando mucho el espíritu de la ley, por un lado, y por el otro lado, el hecho de que el proceso recién empieza, porque después viene Mm. la Cámara de Senadores, y si estas cosas no están bien atadas, con los gobernadores, puede ser que llegue a senadores y haya de vuelta una gran discusión alrededor de esto, y cualquier modificación que se haga en el Senado implica que la ley vuelve a diputados, con lo cual, digamos, me parece que todo esto tiene que, insisto, tiene que ver con el hecho de que no estuvo, para mi gusto, digamos, suficientemente bien tomado de entrada en cuanto a los acuerdos políticos como para no tener estos avatares medio extraños que estamos teniendo con la ley, ¿no? Mm. Ahora, ¿cómo puede quedar parado el gobierno? Digo, ¿ha perdido mucho capital político? Por el contrario, al ser un presidente que se quiere mostrar por fuera de la política, puede fortalecerlo, mostrarse como alguien contrario al Congreso. Digo, ¿cómo puede jugar de aquí en más en el gobierno este desgaste que está sufriendo en el Congreso? Bueno, a ver, primero, quizá no tanto, digamos, uno pudiese hablar teniendo en cuenta lo temprano, ¿no? Porque recién estamos en los 50 días de gobierno, Sí, no parecen tanto dos años, un pero van desgaste, 50 no, días. claro, Sí. totalmente. No tanto pedir un desgaste en la opinión pública, ¿no? Insisto, por el tema de que el gobierno y también por el momento en que estamos del año, ¿no? Digamos, en este Ujú. periodo de verano, vacaciones, etcétera, sino más que nada por lo que el gobierno está de alguna forma transmitiendo respecto de su, como decíamos recién, improvisación, ¿no? Porque los adversarios, inclusive, digamos, los propios, los que quieren colaborar con que la ley salga, de alguna manera le están pidiendo el aceite al gobierno, ¿no? De manera que esta es una, no solamente, digamos, es una, test sobre el poder político del gobierno y su capacidad articular, etcétera, sino también que es un test sobre su capacidad negociadora y cómo eso impacta en futuras negociaciones, sabiendo que si el gobierno pide 10, después se lleva 3, Ujú. un poco lo que está pasando, y finalmente, digamos, cuánto le pueden ir sacando por el camino. Lo que lo desde ese punto de vista, digamos, en un gobierno que arranca con por lo menos con debilidad estratégica, ¿no? Sí, bueno, ahí sí es interesante esto, ¿no? De una cosa fue el discurso de es todo o nada, vamos por todo, con otras palabras, a mostrarse finalmente un gobierno dispuesto a negociar la ley, ¿no? Totalmente. Que es un gobierno, a ver, primero, la negociación natural. Segundo, teniendo en cuenta que es el gobierno más débil parlamentariamente desde el 83, ¿no? Con Sí. un sistema político que quedó más fragmentado que nunca, con una sociedad que decidió darle a Milei solo la presidencia, pero no las gobernaciones ni el Congreso, de manera que eso ya, digamos, era un llamamiento. Me parece que hubo como mucha, para mi gusto, impronta de vanguardia esclarecida Mm. respecto de lo refundacional, de los cambios, etcétera. A eso se sumó un poco, digamos, también el espíritu Bullrich, y Mm. todo eso, digamos, confluyó en el hecho de que se dieron un poco la cabeza contra la pared cuando digamos, llegaron a la conclusión de que el sistema político tiene unas dinámicas distintas, que además es otra liga de gobernadores, no es la liga de gobernadores con mayoría peronista que había hasta el 10 de diciembre, que el Congreso quedó fragmentado en un sinfín de bloques, que aunque algunos articulen en interbloques, de todas maneras es una gran dificultad. Pero todo eso, digamos, es como si lo hubieran pasado de lado y hubieran apelado un poco al argumento de, bueno,
la sociedad votó esto que nosotros estamos presentando, entonces ustedes lo tienen que apoyar. Cuando en realidad, bueno, la realidad del Congreso es distinta, porque la realidad del Congreso es la realidad de octubre, no la realidad de Sí. la segunda vuelta de noviembre, ¿no? Sí, y al Congreso también lo votaron, ¿no? Carlos Fara, con él estamos hablando aquí, mi compañero Claudio Mardones también tiene una consulta para usted. ¿Cómo le va, Fara? Buen día. Bueno, en todo el poroteo que está surgiendo, lo que puede pasar hoy a partir de del mediodía, 2 de la tarde, quizás sea el momento de la votación en general que usted mencionaba, ¿no? Bueno, pero ahí hay una certeza que le hemos venido comentando durante esta semana y tiene que ver con el rol del PRO, porque el PRO va a votar a favor en general, pero también en particular, ¿sí? Ya cuando venga el momento de la discusión en particular, son 386 artículos y ahí, bueno, va a haber que discutir uno por uno. En cada uno de esos, el PRO va a votar a favor. Entonces quería preguntarle, ¿cómo queda el PRO después de esto? ¿Se termina su rol como opositor? Quizás eso empieza a desdibujarse con el acuerdo con Patricia Bullrich después de la primera vuelta, la derrota de Patricia Bullrich, buscar trasladarle el 80% de los votos de Juntos por el Cambio, pero ahora la discusión es otra. Llegó el momento de la discusión parlamentaria, el PRO tiene peso, pero parece que está cada vez más cerca de la Libertad Avanza. ¿Qué va a pasar desde su punto de vista con el PRO después de la implosión de Juntos por el Cambio? Bueno, es que el PRO no tiene mucha alternativa que ser un aliado de esto, porque comparte muchas de las ideas con Milei, inclusive además de las ideas un poco la impronta, ¿no?, de la necesidad de hacer cambios en términos de shock. Y no le queda otra, porque, digamos, si el PRO hoy en el futuro, digamos, no apoya a Milei va a ser un gobierno totalmente en soledad con consecuencias institucionales, ¿no? Digamos, hay que decirlo con todas las letras, es decir, que daría un gobierno en amplia minoría. Estas, si más o menos parece que estas son las ideas, las tienen que apoyar. Y no les queda mucho. Después entrar en una discusión respecto de sí eran las ideas, pero no eran los modos, ya son discusiones bastante complicadas. Y además, porque yo creo que, no sé si todo el PRO, pero seguramente una parte, Macri, etcétera, me parece que están viendo las dificultades, también lo están estudiando a Milei, están viendo las dificultades en su manera de operar políticamente, y no sé hasta qué punto no están esperando un primer traspié del propio Milei como para ir en su ayuda y de alguna manera colonizar el gobierno. Bueno, esta es una de las especulaciones que hay, ¿no? Sobre qué puede pasar con los movimientos que hay también con Mauricio Macri dentro de la estructura del PRO. Carlos Fara, analista, consultor político, gracias por estos minutos aquí en Modo Fontevecchia. No, por favor, un placer.